Bueno, contanos cuál es tu nombre y a qué te dedicas. Mi nombre es Marcos Faustino, soy cannabicultor y usuario de cannabis. Actualmente coordino un espacio de cannabis que se llama Pango, en Misiones, donde trabajamos colaborativamente con todo el espectro del mundo del cannabis y la comunidad canábica misionera. ¿Y qué es Pango? Pango, como dice su nombre, Pango es un espacio de cannabis donde el usuario, el paciente, el apasionado, el sabio del cannabis puede encontrar herramientas, pueden encontrar insumos, donde pueden encontrar un cuidado, donde pueden encontrar un lenguaje, donde poder conocer, donde poder nutrirse de cannabis en Misiones. En particular en Pango te quería preguntar por los esquejes. ¿Cómo es el manejo con los esquejes? El tema de los esquejes en Pango nosotros manejamos a través de una autorización que nos da el INASE, el Instituto Nacional de las Semillas, que te autoriza al trabajo con especies legales. Nosotros podemos entregar al usuario, al paciente, semillas o plantines. ¿Y cómo hace? Empecemos por la cuestión legal. Primero, ¿cómo accede un paciente que necesita cannabis y que lo quiere utilizar como medicina? ¿Cómo accede legalmente al cannabis? ¿Cómo empieza todo ese proceso? Sí. Nosotros en Pango creemos, y yo como coordinador siempre decimos que el acceso a la salud de la persona que decide hacer un tratamiento con cannabis es a través del ReproCan. O sea, es la forma que hoy día el usuario de cannabis o el paciente de cannabis puede legalizar su tratamiento a través del ReproCan. El ReproCan es un programa para usuarios de cannabis donde te autoriza tanto el cultivo propio, el autocultivo, y al transporte y a la tenencia de plantas en flora y flores secas o goteros en caso de ser por extracciones, el consumo. Y después tenés el otro método que es el cultivo solidario, o sea, para que un tercero te cultive o te haga entrega de ese medicamento, ya sea flor o extracciones. Bien, ¿y ustedes trabajan solo con personas que tienen ReproCan o cualquier persona puede acceder a Pango? ¿Cómo es el tema? Y legalmente sí, solamente personas que estén dentro del ReproCan. Nosotros estamos habilitados a la comercialización de esos plantines o de esas semillas únicamente a usuarios para que tengan el ReproCan. También nosotros buscamos eso justamente para no llevarle como toda lo que es la comunidad canábica viene de la clandestinidad. No queremos llevarle a usuarios a la clandestinidad vendiéndole un esqueje a una persona que no está autorizada, o sea, darle un problema si se quiere. Entonces sí, los esquejes y las semillas son solamente para personas que tengan la autorización por el Estado, que es el ReproCan, a poder tener esa planta en su casa. Parece recontra autoritario y demás, pero bueno, son las normas que hoy día legislan, o fue el primer paso para una legislación para los usuarios, la persona que deciden tratarse con cannabis, ¿no? Ahora hablemos un poco de la realidad del cannabis en la provincia. Yo sé que estás involucrado dentro de la mesa y quería preguntarte eso, si nos contás un poco de cómo se conforma esta mesa y cómo es este proyecto de ley que están impulsando con respecto al cannabis en Misiones. Nosotros hace un par de meses nos juntamos, o sea, somos parte de la comunidad canábica misionera y en Misiones pasó algo muy interesante que me gustaría recalcar, que es la primera vez que el Estado hace un llamado a la comunidad canábica y nosotros como espacio de cannabis y espacio de esa comunidad canábica acercamos una propuesta al Estado provincial, que no fue un reclamo nuestro, sino fue un reclamo que veíamos de todo el panorama canábico en Argentina, de usuarios, de pacientes, las ONG que tenemos acá en la provincia, cooperativas que están trabajando
con el cannabis vimos una incertidumbre y dijimos, che, hay un problema nacional que este nuevo gobierno a nivel nacional sacó resoluciones que limitan, o sea, empezaron a sacar derechos que teníamos al usuario. Y se generó una mesa de trabajo junto al gobierno provincial a través del Ministerio del Agro, que fue el primer contacto que tuvimos por el tema de que es una especie botánica y bueno, se hizo el contacto ahí. Pero después se empezó a trabajar con el Ministerio de Salud, se generó esta mesa institucionalizada ya hoy día con el colegio de abogados, el colegio veterinario, bueno, el Ministerio de Salud, se le invitó al Ministerio de Industria, como que se empezó a generar todo esos conectes que creemos que el cannabis puede llegar a relacionarse. Y también lo bueno es que muchas instituciones del Estado también dijeron, che, nosotros creemos que podemos estar, como es el caso del Ministerio de Industria. También se le invitó al Instituto de Biodiversidad, ya que bueno, la particularidad que creo que tiene hoy día el cannabis en Misiones es la sinergia y eso positivo que tiene al relacionarse con otra especie. Y bueno, nosotros somos capital de la biodiversidad, creo que es el plus que tiene esta especie para crecer acá en la provincia. Y esa mesa está conformada por cultivadores, por mamá cultivas, por hijos de madres que cultivan, por profesionales, por cultivadores, por cooperativas, por cooperativas canábicas sería, por ONGs de salud que trabajan con cannabis acá en la provincia, por funcionarios, por usuarios, por gente que desconoce el mundo del cannabis, pero apoya la causa porque tiene conocidos, porque tiene familiares que vieron esa evidencia, esa tan conocida evidencia científica, lo vieron de algo real vivido en su familia y que, bueno, está compuesto, la verdad que está compuesto por un montón de personas que es lo que hacen al cannabis hoy día, ¿no? ¿Y en qué estado está ese proyecto de ley? ¿A qué instancia llegó? En la instancia que está el proyecto de ley, ya no es un borrador, es un proyecto de ley que está consensuado por todo ese abanico que conforma la mesa. Todavía no tiene estado parlamentario, o sea, todavía, porque no empezó todavía a sesionar la Cámara de la provincia, pero sí ya se le hizo entrega al presidente del bloque del oficialismo. No se hizo un ingreso de entrada como ciudadanos todavía en Cámara por el tema de que no son todavía la fecha de sesiones, ¿no? Pero se le hizo entrega y se está trabajando en lo que es ese armado político que se le dice, ¿no? De que empezar a dialogar, a empezar a generar un poco ese cuerpo político que se necesita para militar una ley, básicamente, ¿no? Pero el Estado es ese, el Estado es que ya es el Estado de la ley es que el gobierno de la provincia ya tiene conocimiento de que hay una propuesta de ley para subsanar esto que generó el gobierno nacional para los usuarios y pacientes de cannabis. Y hablemos un poco mencionaste el tema de la evidencia científica. ¿Cuál es la evidencia científica que existe sobre el uso medicinal del cannabis a nivel mundial? ¿Qué tipo? Porque hace poco hubo unas declaraciones en las que no hay evidencia y me gustaría eso, como que quede claro cuál es la evidencia que hay a nivel mundial sobre la planta. Y la evidencia científica que hay sobre el cannabis son muchas. O sea, hay desde evidencia científica tanto en términos de salud humana como en animales, como en uso para industrias como, no sé, biocombustible o plásticos. Hay casas hechas de cáñamo. Y después lo que más por ahí se nota son las evidencias científicas en términos de salud.
hoy día hay casos. Nosotros en Pango tuvimos un caso que había una madre, se acercó a nosotros para que le cultivemos con su ReproCan, todo, éramos sus cultivadores solidarios. El hijo iba a empezar tenía un problema, dolencia en todo el cuerpo porque tenía un cáncer óseo y también en sangre y demás. Y tenía muchos dolores, ¿no? por el tema de la quimioterapia, ¿no? Ya perdió mucho peso, ya no tenía apetito, cero ganas. Y creo que la evidencia científica en salud es lo que se ve en el usuario. O sea, hoy día hay enfermedades que se tratan solamente con cannabis. O sea, desde epilepsia, que por ahí es la más conocida, pero también hay gente que, no sé, desde hernias de discos hasta algo sumamente que te saca condiciones de vida realmente. Y el cannabis ayuda a sobrellevar eso con una calidad de vida que es, no sé, ya sobrepasa para mí los conocimientos científicos. Hay veces que son casos increíbles, como esto que te contaba del chico. Ellos en menos de un mes, el chico le pedía a la mamá que le cocine la comida que más le gustaba, que venía de meses sin comer. O sea, para mí eso es como, no hay dato científico que como que te haga entender lo que uno vive o que te haga comprender mejor lo que uno vive con el tema del cannabis. Pero evidencia científica creo que hay muchísimo. En términos de evidencia científica como, no sé, legislaciones en otros países. Hay países que ocupan el cáñamo en industria agrícola para recuperar el suelo después de unos cultivos, como en el caso de Alemania. Alemania tiene una legislación que a los que cultivan X especie, después que terminan, tienen que hacer un cultivo de cáñamo para regenerar el suelo. Entonces, y eso no es que porque rinde, no es porque es fácil, es porque hay una evidencia científica donde se estudió de que el cannabis tiene propiedades, o sea, el sistema radicular absorbe materiales pesados, absorbe, o sea, te limpia el suelo de muchos agregados que llevan otro tipo de cultivo, ¿no? Y... No sé si por ahí quedó claro eso, sí, pero sí, porque hay un montón, la verdad que hay un montón de evidencia. De una. Y ahí, con respecto a eso, ¿qué te parece que hace falta para la normalización del consumo? Porque lo que venimos hablando, hay un panorama legal que permite el consumo, o sea, hace varios años que es legal el consumo medicinal dentro de Argentina, pero ¿qué te parece que hace falta para la normalización de eso, para que en la sociedad no se tome mal el consumo de cannabis? Porque todavía hay algunos sectores que tienen cierta resistencia. ¿Qué te parece? ¿A qué se debe eso? Y para mí se debe a que faltan espacios como esto. O sea, para mí la información sobre el cannabis es muy importante porque donde se pone en tela de juicio la evidencia científica, la legalidad que ya tiene el cannabis, ese consenso social que ya existe en un sector del cannabis, es producto no de que no hay información, sino que hay muy mala información o sea, hay desinformación, y la información que hay es muy azarosa, es muy producto de un sector que viene de la clandestinidad, ¿no? O sea, como que le cuesta contar, que le cuesta mostrar, que le cuesta. Entonces creo que estos espacios donde uno informa, donde uno acerca a personas que trabajamos con el cannabis, que tenemos nuestra realidad de todos los días, desde conocidos, compañeros que caen presos por desinformación del mismo Estado o por miles de cositas que le fueron quedando de la misma clandestinidad, lleva a que esa desinformación quede en la sociedad y solamente sirva para eso, para que después a los que trabajamos con cannabis no puedan... esté bien que alguien que trabaje con cannabis caiga preso, por ejemplo, que está bien que alguien que con cannabis se le vea como un hippie o como alguien que no quiere trabajar o que tiene... Y la verdad que para mí eso es producto de la desinformación, y para que empiece a generarse por ahí un mejor trato con el cannabis en sí, o sea, empezar a normalizar, que es algo que nosotros siempre
también es algo que hacemos en Pango, de tratar de normalizar el cannabis. Con esto que decís, es legal hace varios años, ya es legal la tenencia, el consumo de cannabis, pero no hay tanta información, o hay información de manera azarosa. Eso es una realidad, o sea, es muy sectario el lugar donde hay información. O sea, hoy día hay estados que cultivan que no te brindan tanta información, te están diciendo, esto hace bien para esto, listo, consumí, anda al médico con una receta. Eso es lo único que creo que el ciudadano a pie sabe, que hoy día con una receta médica puede consumir cannabis. Eso creo que está en la sociedad. Pero después el tener es un desconocimiento, el cultivar. O sea, hay personas que se sorprenden hoy día si vos le decís, yo trabajo con cannabis, tengo una cooperativa, tengo una ONG de cannabis, trabajamos 25 personas, trabajamos. Es totalmente otro mundo, parece, y sí es una discusión de privilegio, también es real. Creo que estas cosas por ahí no se discuten en otros sectores de la sociedad, en los barrios populares no hay la discusión del ReproCan, no hay una discusión, porque hay otras cosas que resolver primero, ¿no? Pero no deja de ser menor, no deja de ser importante eso, pero yo creo que es básicamente eso. Te quería preguntar ahora, ¿cómo comienza tu relación con la planta de cannabis? Mi relación con el cannabis de forma continua fue hace más de 4 años, justamente cuando sale esto del ReproCan. Fue como yo entendía al ReproCan como el primer paso que teníamos que dar las personas que usamos cannabis, que nos medicamos con cannabis, que nos gusta conocer sobre la planta. Esa fue mi relación continua. Yo digo continua porque ya venía cultivando, venía consumiendo cannabis, pero hoy día el cannabis está en mi vida hace más de 4 años, que trabajo, investigo el cannabis. Y mi relación fue más que nada justamente por la evidencia científica que hay. O sea, es como la que había era muy notable ya, pero es el 1%, me animo a decir, el 1 o 2% de lo que es el cannabis. Entonces dije, che, acá hay un montón de cosas para hacer, desde el cultivo hasta lo que se puede hacer con el cannabis, o con las plagas, o con las enfermedades del cannabis, o con especies que sirvan con el cannabis. Esa fue mi relación. Para mí el cannabis medicinal es cannabis medicinal, por más, viste, que está esa discusión de qué es medicinal para uno, ¿no? El cannabis medicinal existe realmente, hay personas que necesitan cannabis por una patología. Después estamos lo que sabemos que medicinalmente también lo hace bien, pero podemos esperar legislaciones, podemos esperar que termine un ciclo de una planta, que podemos esperar cualquier cosa porque no tenemos una patología, no necesitamos el cannabis para mejorar nuestras vidas. Eso yo lo tengo bien separado y bien en claro, de que mi relación con el cannabis empezó no como un hobby, sino por un interés real de esto, de la evidencia científica, hasta que me fui encontrando con evidencias científicas reales, como el caso de este paciente que teníamos. Se empezó a hacer más propia, más necesaria esto de llevar adelante una legislación, de empezar a convocar a la sociedad, de empezar a buscar personas que también tenían esta relación distinta con el cannabis, del que trabajaba, del que cultivaba, del que le daba a la hija. Empezamos a juntar y se empezó a hacer más colaborativa mi relación con el cannabis. Mi relación con el cannabis es colaborar para que personas puedan legalizar su tratamiento, que puedan hacer seguro su tratamiento, que el que quiere trabajar con cannabis pueda trabajar con cannabis, el que tiene un problema con el cannabis pueda resolver su problema con el cannabis de cualquier índole, desde penal, civil, de cualquier lado, porque también, lastimosamente, el cannabis hay en relaciones con otras personas que le generan problemas, ¿no? Eso también hay que decirlo. No es como se entiende, que dicen que el cannabis es la entrada al mundo de las drogas. Eso, no estoy diciendo eso, es todo lo contrario, sino que a veces su relación con el cannabis puede llegar
a que tenga algún tipo de conflicto en algo. No es que... Yo soy una persona de la que posta que dice que el cannabis tampoco es para todos, ¿no? No es... Viste que dicen, el cannabis, ¿qué te va a hacer el cannabis? Y hay cosas que no está bueno consumir, que su relación puede ser otra, desde el cultivo de la botánica, del conocimiento, del entretenimiento, que para mí también es eso, el cannabis también es entretenimiento. Esto que estamos haciendo, estamos hablando del cannabis, es entretenimiento, es parte de la información, es entretenimiento. Así que mi relación con el cannabis es esa, es trabajar colaborativamente para terceros y para otros, para usuarios y pacientes con el cannabis. Y ahora te quería preguntar, es como un poco de información más específica, ¿no? Pero viste que se suele hablar del THC como una molécula mala, como que te da efectos que no... como que lo único bueno es del CBD, cuando la evidencia en realidad te muestra que no, que hay personas que el THC les hace muy bien y hay dolencias que son así. ¿Por qué pensás que hay esta reticencia al THC por más de toda la evidencia científica que hay a favor de su uso? Y yo creo que, voy a decir desde mi opinión personal, desde el conocimiento que tengo y charlando con amigos que tienen bancos, que tienen autorizaciones para cultivos y demás, para mí es algo que le sirve a la industria. Es decir, a la industria farmacéutica le sirve decir que el THC es malo y que el CBD es bueno. Porque tanto desde la parte botánica del cultivo, las especies altas en CBD tienen otro tipo de metabolismo, tienen otro tipo de parámetros más complejos, no sé si la palabra es compleja, pero tienen otro tipo de tratamiento en cultivos distintos a las especies que son altas en CBD. Uno de eso, que responder a la industria es más fácil trabajar con CBD por tema de infraestructura y demás. Y después lo otro que queda más en las sociedades es esto que veníamos charlando, la desinformación que hay. No sé, hay estados que han dicho que el THC es el demonio porque te deja loco, y la verdad que no, o sea, no existe evidencia científica de que el THC o el cannabis te deja loco. Es todo lo contrario, o sea, es la única planta con la cual nuestro organismo produce cannabis. Tenemos un sistema endocannabinoide donde la partícula del THC te calza justa, de los cannabinoides, perdón, calza justa en nuestros receptores. Como, creo que más evidencia científica de esa creo que no hay. Lo que hay es muchísima desinformación, que es lo más fácil para la sociedad creer eso ante que, producimos porro en nuestro cuerpo. Es más fácil decir, no, el THC te deja loco. Yo creo un poco que es eso. Bien. Como cultivador y como persona que viene investigando el tema del cultivo de cannabis, ¿cómo le recomendarías a alguien comenzar con el cultivo? Alguien que ya tiene el ReproCan, que está legal, ¿cómo comenzar el cultivo? ¿Qué sería como los consejos básicos para esa persona principiante? Bueno, el consejo básico para alguien que va a empezar a cultivar ya con su ReproCan activado, si es que tiene o si le quedó el ReproCan activado, es que cultive en invierno. Ese es mi tip clave para que se enamoren de sus flores, para que se enamoren del cultivar, porque es donde hay menos plagas, porque el sol no está tan fuerte, porque no se te puede hacer una planta o sea, tiene menos tiempo de crecimiento, los periodos son más cortos. Ese es mi consejo que siempre doy: cultivar en invierno. Las flores de invierno son las más ricas. Es un poco eso, y también la resina, los terpenos se conservan mejor con frío que con calor. Entonces creo que ahí ese es el tip clave: cultivar en invierno. Sobre todo para el que recién arranca, el invierno es la clave. ¿Y para vos es necesario tener como todos esos chiches y todo ese equipamiento complejo para iniciar un cultivo? No, eso es algo que
algo que se habla mucho de que se piensa que el cultivo es caro, que el cultivo tiene que... Eso es algo aprendido que se aprendió del cultivo yanqui. El cultivo yanqui es 12-12, para que flore 18-6. O sea, estamos hablando de consumo, consumir energía, consumir paneles, consumir biofertilizante, cocos grandes, cocos gordos, que resinen plantas grandes. Y la verdad es que el cannabis no necesita más que un entorno como cualquier planta que estamos viendo acá en el estudio, cualquier planta que necesita riego, necesita, o sea, humedad, porque el agua, la planta absorbe agua no por las raíces, o sea, sí por las raíces, pero no es que chupa el agua, sino que eso sirve para sintetizar los nutrientes y demás y minerales que tiene el suelo. Pero el cannabis no necesita fertilizantes para crecer. Se puede, se hace, hay buenos resultados, no tengo nada en contra de eso, pero el cannabis no necesita, y algo que nosotros siempre decimos en Pango, el cultivo de cannabis para el usuario, tanto de paciente como recreativo o usuario de cannabis, se tiene que adaptar a la economía, a los tiempos, a las ganas de la persona que quiere tener una planta. O sea, no hay que tener ese recelo de decir no, porque lleva tiempo, es mañosa, son delicadas. Es mentira, es como cualquier planta. O sea, existe algo que se llama fenotipos, que puede tener un fenotipo que sea un poquito más débil que otro, o algunos más fuertes que otros, pero el cannabis puede crecer en cualquier vasito, en cualquier balde de pintura, en cualquier maceta, como también en el mejor chiche, ¿no? En la mejor sala de cultivo, obvio, pero no se necesita más que ganas de cultivar para cultivar. ¿Qué más, qué te quedó afuera del tema del cannabis, que es el tema que más te interesa, ¿no? Y a mí algo que me gustaría hablar y que se habla muy poco es del acceso a la materia final, o sea, al consumir cannabis. O sea, hoy día el uso del cannabis sigue siendo de privilegio, por más que hay un programa, que hay un registro, que las personas pueden cultivar, sigue siendo un medicamento, si se quiere, o una terapia muy de privilegio, que tiene un costo muy alto, desde las asociaciones hasta esta creencia del cultivar, que tiene que tener una carpa con luz eficiente y demás. Eso es algo que para mí, como comunidad canábica y como sociedad, tenemos que darnos esa discusión de, che, ¿cómo lo que no queremos cultivar, lo que no tenemos ganas de ni leer, ni que el THC, ni nada, pero nos gusta el cannabis, nos gusta, bueno, ¿cómo hacemos para acceder? ¿Cómo nos organizamos como comunidad canábica, como usuario, sin pertenecer a ningún tipo de comunidad? ¿Cómo decimos, che, yo ¿Cómo hago para consumir cannabis si el empresario que puede cultivar, el Estado que puede cultivar, la cooperativa, cómo hace para llegarme eso sin necesidad que me cueste o subir a un privilegio para poder acceder a eso? Creo que esa es una de las grandes discusiones que nos debemos como usuario, que se cumpla realmente esa solidaridad del cultivo, esa solidaridad de las flores. Creo que es un poco el espíritu también del cannabis, que es lo que nos llevó hasta donde estamos hoy día, desde la divulgación científica de los cultivadores. Creo que eso es clave, y algo que también que se charló poco, que es el rol clave que tienen los cultivadores. Hoy día no se puede llevar adelante una industria si no es con los cultivadores por delante, y con las madres, que fueron las que incentivaron a que cultivadores aprendan, cultiven, se le muera planta, saquen las mejores plantas para ese hijo, esa hija de esa madre. Creo que esas son las dos cositas que nos tenemos que plantear como sociedad. O sea, poner al rol del cultivador, o sea, el laburo que tiene el sacar una planta buena o llevar adelante ciclos continuos. Es un laburo de luna a luna, que no hay cumpleaños, no hay nada, no hay fiesta, no hay nada. La planta, cuando tiene sed, cuando hace calor. Creo que son los dos puntitos que como sociedad tenemos que empezar a revalorizar más.
el acceso real al cannabis y los que nos dieron tanto por el cannabis que somos los cultivadores. Excelente, Marcos. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.